Lo anterior significa que debe existir una relación entre la gravedad de la infracción constitucional que se le atribuye al funcionario público denunciado y la sanción efectivamente impuesta. En ese sentido, se señala respecto que los magistrados denunciados, magistrado Eloy Espinosa Saldaña Barrera, en el artículo 138 de la Ley Orgánica del Poder Judicial señala que en las salas la resolución se vota y dicta previa ponencia escrita del vocal designado para el efecto. El ponente responde por los datos y citas consignados u omitidos en su ponencia. Mutatis mutandis, se considera que el magistrado Espinosa Saldaña Barrera, al ser el ponente del auto, tiene una responsabilidad especial, más acentuada, por la tergiversación de la voluntad expresada por los votos de los 6 magistrados Vergara Gotelli y Urbiola Jani, con la intención dolosa de variar el sentido de una sentencia que tenía autoridad de cosa juzgada, vulnerando los artículos 38 y 139, incisos 2, 3 y 13 de la Constitución, en prejuicio de la situación jurídica de los denunciantes. Del mismo modo, respecto al delito de prevaricato tipificado en el artículo 418 del Código Penal, el magistrado Espinosa Saldaña Barrera es responsable directo y actuó con dolo en la introducción de hechos falsos referidos a la reinterpretación retroactiva de la supuesta voluntad expresada en el fundamento de voto de Vergara Gotelli y en el voto singular del magistrado Urbiola Jani, adjuntados en la sentencia recaída en el expediente 1969-2011. En este contexto resulta claro que este magistrado actuó con dolo, por lo cual tiene una responsabilidad mayor y directa en la comisión de la infracción constitucionales y del delito de prevaricato. De los magistrados Manuel Miranda Canales, Mariela Leonor Ledesma Narváez y Carlos Ramos Núñez. Como hemos señalado, la responsabilidad directa del contenido en el auto corresponde al magistrado Espinosa Saldaña Barrera, dado que fue quien lo elaboró en su condición de ponente, razón por la cual los otros 3 magistrados firmantes presuntamente habían actuado sin dolo, pero con descuido, negligencia y desconocimiento. No revisaron cabalmente la documentación y antecedentes relacionados con la ponencia, lo que se conjetura merced a los errores sobre hechos y conceptos relacionados en este caso, así como en los que ha incurrido en sus declaraciones públicas Ledesma Narváez y Ramos Núñez, donde repiten los erróneos argumentos del magistrado oponente, todo lo cual denota una responsabilidad atenuada e indirecta en la vulneración de los artículos 38 y 139, incisos 2, 3 y 13 de la Constitución, en perjuicio de la situación jurídica de los denunciantes. Siguiendo la ratio del párrafo anterior, consideramos que estos 3 magistrados no tienen responsabilidad ni dolo en la inducción de hechos falsos, ni en la reinterpretación retroactiva de la supuesta voluntad en el fundamento del voto del magistrado Vergara Gotelli y en el voto singular del magistrado Urbiola Jani, adjuntados en la sentencia recaída en el expediente 1969 del 2011. En este contexto resulta claro que estos 3 magistrados únicamente tienen una responsabilidad atenuada respecto a la comisión de las citadas infracciones constitucionales. No les resulta imputable la responsabilidad por la comisión del delito de función. Conclusiones. Por las consideraciones antes expuestas, se recomienda que, a respecto de la comisión de infracción constitucionales, primero, acusar por infracción constitucional al magistrado Eloy Espinosa Saldaña Barrera por vulnerar los artículos 38 y 139, incisos 2, 3 y 13 de la Constitución Política, así como el principio de seguridad jurídica. Se recomienda la sanción de destitución e inhabilitación por 10 años para el ejercicio de la función pública. Segundo, acusar por infracción constitucional a la magistrada Marielena Leonor Ledesma Narváez por vulnerar los artículos 38 y 139, incisos 2, 3 y 13 de la Constitución Política, así como el principio de seguridad jurídica. Se recomienda la sanción de suspensión por 30 días que debe ser ejecutada durante el periodo de receso del Tribunal Constitucional a fin de no afectar el funcionamiento de este órgano constitucional. Asimismo, se exhorta a esta magistrada a un mejor cumplimiento de sus funciones, responsabilidades y deberes propios del alto cargo que se le ha encomendado. Tercero, acusar por infracción constitucional al magistrado Carlos Ramos Núñez
por vulnerar los artículos 38 y 139, incisos 2, 3 y 13 de la Constitución Política, así como el principio de seguridad jurídica. Se recomienda la sanción de suspensión por 30 días que debe ser ejecutada durante el periodo de receso del Tribunal Constitucional a fin de no afectar el funcionamiento de este órgano constitucional. Asimismo, se exhorta a este magistrado a un mejor cumplimiento de las funciones, responsabilidades y deberes propios del alto cargo que se le ha encomendado. Cuarto, en razón de la conducta mesurada y serena demostrada en el contexto del presente caso, compatible con la dignidad del cargo que desempeña, se archiva la denuncia por infracción constitucional presentada contra el magistrado Manuel Miranda Canales. No obstante, se exhorta a este magistrado a un mejor cumplimiento de las funciones, responsabilidades y deberes propios del alto cargo que se le ha encomendado. Respecto a la comisión de delito de función, quinto, acusar por delito de función al magistrado Eloy Espinosa Saldaña Barrera por la presunta comisión del delito de prevaricato tipificado en el artículo 418 del Código Penal. Sexto, archivar la denuncia por delito de función contra los magistrados Manuel Miranda Canales, Marianela Leonor Ledesma Narváez y Carlos Ramos Núñez por la presunta comisión del delito de prevaricato tipificado en el artículo 418 del Código Penal. Exhortación. Séptimo, se exhorta a los denunciados a que respeten las normas supremas y los mecanismos de control y fiscalización que ésta prevé a favor del Poder Legislativo, puesto que alegar una supuesta vulneración de derechos o afectación de la independencia o autonomía de una institución por la simple tramitación de un proceso previsto en la Constitución, resulta un claro desconocimiento de las atribuciones asignadas a otras instituciones por nuestro ordenamiento constitucional, lo cual no es acorde con la conducta ética y funcional, no con el principio de lealtad con el Estado de Derecho que deben cumplir estos altos funcionarios, máxime tratándose de magistrados del Tribunal Constitucional, quienes tienen el deber especial de velar por el respeto de todas las disposiciones y procesos contemplados en la norma suprema. A mayor abundamiento, como hemos visto, la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos ha legitimado el juicio político previsto en los artículos 99 y 100 de la Constitución Política del Perú, como una forma de control que debe ejercer el Poder Legislativo respecto a los altos funcionarios estatales conforme a sus atribuciones. Es todo por lo que tengo que informar, señora Presidenta, y lo dejo para la discusión y el voto correspondiente. Gracias, congresista Segura. Concluida su intervención, se concede el uso de la palabra a los señores congresistas que deseen hacer el uso de la misma. Tiene la palabra el congresista Javier Velázquez Quesquén. Presidenta, muchas gracias y saludo a todos los miembros de la comisión. Primero quiero felicitar al congresista autor del informe, César Segura, porque ha recogido prolijamente todos los hechos y testimonios que se desarrollaron en la audiencia en la que los denunciados tuvieron ampliamente el derecho a defenderse. Siendo esta un informe, no es perfecto, pero haré una apreciación general sobre la determinación de los hechos. Me parece absolutamente muy bueno la forma como se ha concatenado los hechos y las declaraciones. Y eso de verdad que merece mi reconocimiento al congresista Segura. Pero en la parte de las conclusiones me parece que hay como una especie de asonancia entre lo que se dice y lo que se concluye. Por eso yo en la parte final de mi intervención voy a proponer algunas modificaciones a la parte básicamente final para que nuestras conclusiones sean correspondientes con lo que hemos desarrollado en los hechos. Y lo voy a explicar puntualmente para que, Presidenta, se pueda tomar nota y una a una mis observaciones puedan ser evaluadas por los miembros de la comisión y puedan ser votadas para mejorar este informe. Lo primero diré, ¿de qué estamos hablando, Presidenta? Se ha puesto en cuestión la legitimidad constitucional que este Parlamento tiene para juzgar a los miembros del Tribunal Constitucional. El argumento que se ha dado
y por eso que me parece que hay que corregir el informe. El argumento que se ha dado es que se dice que el Tribunal Constitucional es el máximo órgano de control de la Constitución. Falso. El informe tiene que corregirlo, no es el máximo. ¿Qué dice el artículo 201 de la Constitución? El Tribunal Constitucional es el órgano de control de la Constitución, no es el máximo ni el único. El informe no puede darle una categoría de máximo porque ese es el concepto erróneo que tienen los 4 señores miembros del tribunal que creen que están por encima de la Constitución y de la ley, que la Constitución no les alcanza. Entonces, ¿dónde está el marco constitucional para darle legitimidad en el marco de este instrumento fundamental, la actuación impecable que hasta el momento tiene la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales para procesar esta grave denuncia que hemos recibido? El artículo 38 de la Constitución. El artículo 38 de la Constitución establece que todos los peruanos tenemos el deber de honrar al Perú, proteger los intereses nacionales, así como de respetar, cumplir y defender la Constitución y el ordenamiento jurídico de la nación. Los principios con los que se interpreta la Constitución son diferentes a los que se interpreta la ley ordinaria. Hay un principio de interpretación en materia constitucional que se llama el principio de unidad. No podemos leer aisladamente los artículos. Por eso es que el marco constitucional de este proceso que nos autoriza la Constitución está, como bien lo dice el informe reseñado, en el artículo 102, inciso 2, para que alguien que tenga duda de que estamos cometiendo un exceso, ¿qué dice el inciso 2 del artículo 102? Son atribuciones del Congreso. El inciso 2, velar por el respeto de la Constitución y de las leyes, y agrega, y disponer lo conveniente para hacer efectiva la responsabilidad de los infractores. De los infractores. Y también hay que interpretar con un criterio de unidad que el 38, el 102 más el 99 establece que los altos funcionarios, dentro de los que están comprendidos los 4 magistrados del Tribunal Constitucional, son pasibles de 2 procedimientos jurisdiccionales. Uno, que es el juicio político por infracción a la Constitución, y otro, el antejuicio político cuando los hechos no son faltas políticas, sino son delitos de función, que es los cargos que se le está imputando a uno de los 4 miembros del tribunal. Y dígase de paso que la conclusión con la que no estoy de acuerdo, porque creo que los 4 han cometido delito de función, como lo voy a exponer, y los 4 deberían recibir la misma sanción. Entonces, que quede claro, pero si aún mi interpretación fuera errónea, la que no puede ser errónea es la del propio Tribunal Constitucional. Vamos a la página 67 del informe, y fíjense lo que dice el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional ha establecido en reiteradas sentencias que cualquier práctica en contra de la garantía de la inmutabilidad de la cosa juzgada debe ser sancionada de manera ejemplar, Y cuando se dice de manera ejemplar, supone que hay que aplicar a esa sanción el principio de la razonabilidad y de la proporcionalidad. ¿Cómo puede haber proporcionalidad en la sanción y razonabilidad? O sea, cuando se dice de manera ejemplar, o sea que ahora al ciudadano de a pie, que no conoce la Constitución, que casi no tiene la obligación de conocerla, si la infringe, a él sí le aplicamos una sanción ejemplar. Y a los que deben controlar el respeto a la Constitución, decimos, ¿sabes qué? Desconocían la Constitución. Eso es lo que dice la conclusión. Y porque desconocían, no los inhabilitamos. ¿En manos de quién estamos? Si el informe dice que está relevando responsabilidad a algunos miembros del tribunal porque desconocían los hechos, entonces, ¿qué hizo el Parlamento para haberlos nombrado como miembros del tribunal? Para que hagan control de la constitucionalidad de las leyes. Por eso creo que las conclusiones no tienen correspondencia con los hechos. Lo que estoy leyendo es lo que dice la sentencia. Pero abundando, presidente, en esta primera parte, para dejar claramente establecido ese cuestionamiento que se nos hizo que no éramos competentes para juzgar supuestamente a un órgano autónomo, que está por encima del Parlamento, por encima de la Constitución, que no pueden ser tocados,
Hay 2 sentencias que el informe muy bien lo detalla. Y fíjense lo que dice esta sentencia del tribunal del año 2004. A propósito de una acción de amparo que resolvió en esa fecha el tribunal. Dice, la cosa juzgada garantiza el derecho de todo justiciable, en primer lugar, a que las resoluciones judiciales que hayan puesto fin a un proceso judicial no puedan ser recurridas mediante medios impugnatorios, ya sea porque estos han sido agotados o porque han transcurrido el plazo para impugnarla. Y en segundo lugar, que el contenido de las resoluciones que hayan adquirido tal condición no pueden ser dejados sin efecto ni modificados. Miren lo que dice la sentencia además. Sea por actos de otros poderes públicos, de terceros o incluso, dice, de los mismos órganos jurisdiccionales que resolvieron el caso en el que se dictó. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De una sentencia que en última y definitiva instancia el tribunal la publica el 6 de junio del año 2013, que a partir de esa fecha, esa sentencia, ese procedimiento terminó. Este habeas corpus terminó a partir del, 14 de junio del año 2013. Pasan 3 años, 6 meses y con un auto, ni siquiera con otra sentencia del mismo nivel, sino con un auto, que son resoluciones de mero trámite, que no evalúan los hechos, que no evalúan los fundamentos de derecho. Después de 3 años, 6 meses, cuando ya no había proceso, cuando esta sentencia era inmutable, vienen 4 magistrados avesados, irresponsables, y con un auto deciden cambiar el sentido de ese fallo. ¿Cómo no va a haber ahí una intención dolosa? Después de 3 años, 6 meses, y el tribunal, no la Constitución, solamente el tribunal ha desarrollado. ¿Y quiénes son competentes para sancionar a aquellos que cometen estas graves conductas irregulares en el ejercicio del poder? El Congreso, pues. O sea, la Constitución y sendas sentencias del tribunal le dan este marco constitucional a este proceso que estamos llevando impecablemente a 4 miembros del Tribunal Constitucional. Que quede muy claro esa presidenta. Ahora vamos a ir, en segundo lugar, a establecer por qué me parece muy bien que se aplique una doble sanción. Mi apreciación es que se debería aplicar doble sanción a los 4 miembros y no a 1. Porque los denunciados han argumentado que como se ha presentado un recurso de reposición, el proceso no ha terminado. Y ya hemos demostrado categóricamente que la sentencia del 14 de junio del año 2013 tenía autoridad de cosa juzgada. Ahí terminó el proceso. Ya no hay proceso. Y ese auto que aparece 3 años y medio, ¿a qué proceso responde si no hay proceso? O sea, si el muerto ya está enterrado. Eso puede ser un error, eso puede ser un desconocimiento, no, esa es una intención dolosa. La primera pregunta que yo me haría, si estos cuatro miembros del Tribunal Constitucional pueden modificar una sentencia de hace 3 años y medio, tiene la misma razón que puedan modificar una de hace 10 años, de una de hace 15 años. Por eso es que el Parlamento tiene que hacer esta corrección constitucional. Por eso que el Parlamento y el Tribunal mismo ha dicho, si el Tribunal dice, si los mismos órganos jurisdiccionales que cometen una barbaridad, que cometen esta irregularidad, deben ser sancionados ejemplarmente. Y cuando se propone este tipo de sanciones, lo que deja en el ambiente es que un ciudadano de a pie sí puede ser sancionado severamente, pero estos señores, como son miembros del tribunal, la sanción ejemplar significa, te llamo la atención, oye, tienes que ser más cuidadoso, no me parece. Pero en términos generales, creo que el desarrollo de los hechos y la pertinencia a las pruebas dan el fundamento para que nosotros podamos, al final de esta audiencia, Presidenta, modificar la parte conclusiva de este fallo. Se ha dicho también que estos hechos no son infracción a la Constitución. Y se ha dicho, pero ¿qué artículo de la infracción, qué artículo de la Constitución se están infraccionando? Ya el propio tribunal, la Corte Interamericana, de las que muchos son muy solícitos en recurrir inclusive sin agotar la instancia interna, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dicho
específicamente para en el caso del Perú, ha dicho que sí podemos procesar a los altos funcionarios comprendidos en el artículo 99 de la Constitución por faltas políticas. Lo que hace el juicio político es identificar, el Parlamento identifica que el alto funcionario cometa una falta política. No es que tire un papel al suelo tampoco, porque para imponer una sanción tiene que haber razonabilidad y proporcionalidad. Y para nosotros y para entender en este específico caso qué falta política han cometido estos 4 miembros del Tribunal Constitucional, es que han puesto en peligro el adecuado funcionamiento de un órgano importante como es el Tribunal Constitucional. Porque han hecho a partir de ese auto impredecible y han hecho mutable las resoluciones que han pasado a tener la autoridad de cosa juzgada. Entonces, presidente, los hechos calzan suficientemente para que estos magistrados sean sancionados por haber infringido la Constitución, como bien se ha dicho, el artículo 38 de la Constitución, el artículo 139, el inciso 2, el inciso 3 y el inciso 13. Ahí está la responsabilidad de estos funcionarios. Y hay otra característica que tiene las infracciones políticas, presidente, a guisa de promover un debate un poco más enriquecedor. Las infracciones políticas son aquellas, evidentemente, que se hacen en el marco de lesionar artículos de la Constitución, cuyos hechos no están previstos en una ley ordinaria. Si la cosa juzgada o el principio de no remover resoluciones que han pasado a la autoridad de cosa juzgada estuvieran en una ley específica, invocáramos ese artículo. Pero ya el tribunal también ha dicho que la infracción a la Constitución no necesita que los artículos de la Constitución que se infrinjan tengan que tener un desarrollo de tipo legal. De tal manera que muy adecuada la calificación que ha hecho el instructor de esta investigación, presidenta, y creo que los 4 miembros han incurrido gravemente en este hecho de infracción a la Constitución. Yendo a los hechos, presidenta, ¿de qué se trata? ¿De qué se trata? Porque vamos a tomar una decisión sobre funcionarios que, después de tomar esta decisión, van a ser despojados del cargo por haber actuado irregularmente. La infracción a la Constitución no pretende, la consecuencia de la infracción a la Constitución no persigue identificar una conducta delictiva del funcionario, sino lo que persigue es identificar una conducta irregular, inadecuada del funcionario, un ejercicio indebido del poder que se le ha conferido. Y por eso la sanción es la inhabilitación y la destitución para impedir que este funcionario siga cometiendo actuaciones absolutamente irregulares y contrarias a la Constitución. En conclusión, que siga abusando del poder que se le ha conferido. Por eso es que nosotros no reemplazamos la infracción por una sanción penal, sino con la destitución, con la remoción. Esa es la finalidad que persigue el procedimiento de infracción a la Constitución. Y en cuanto a los hechos, presidenta, para resumir lo bien detallado que ha tenido las más de 70 páginas de este informe, es ¿cómo puede ser posible que 4 miembros del Tribunal Constitucional invoquen un criterio residual del artículo 121 del Código Procesal Constitucional bajo un mecanismo de llamado error material, le cambien el sentido al fallo? Es un insulto a los peruanos decir que la voluntad de uno de los magistrados del Tribunal Constitucional no era la que él había suscrito al momento de firmar las 26 páginas de la sentencia, inclusive el fallo, sino la que ellos consideran arbitrariamente y cambian el sentido del fallo. Cuando aquí estuvieron ellos, en la bancada, en la parte donde están los colegas del frente, con sus abogados, los 4 miembros del tribunal, tanto
Mesía, Calle Jayen, Álvarez y el doctor Vergara Gotelli votaron así por la sentencia de 26 páginas que decía declarar fundada en parte, fundada en parte. El doctor Urbiola, que era presidente del tribunal, y Gerardo Eto, el otro miembro, ellos hicieron voto singular, dijeron no estamos de acuerdo que se declare fundada en parte la sentencia. Nosotros proponemos que se declare infundada toda la pretensión. Entonces, ¿es lo mismo declarar fundada en parte que infundada? No, pues, presidenta. Eso se puede corregir, puede haber un error en la interpretación, que un fallo diga fundada en parte y que otro diga infundada. Está muy claro, no hay nada que modificar ahí. Pero ¿qué han hecho inescrupulosamente estos 4 miembros del Tribunal Constitucional? Como bien lo dice el informe, invocando hechos falsos, han cambiado la voluntad de un magistrado. Y yo creo que la circunstancia agravante es que hayan utilizado el momento en que este magistrado está delicado de salud y que no puede dar su testimonio para interpretar y modificar la voluntad de este magistrado que la expresó en el fallo de la sentencia. Entonces, para los que algo que conocemos de derecho, si el doctor Vergara Gotelli hubiera estado en el lado del voto del doctor Urbiola Jani y de Gerardo Eto, que proponían que se declare infundada toda la demanda, el doctor Vergara Gotelli no hubiera hecho un fundamento de su voto, sino hubiera hecho un voto singular, como hizo Gerardo Eto y como hizo Urbiola Jani. Los que digan lo contrario quieren abusar supuestamente de una ignorancia jurídica modesta que tenemos algunos. Pero el doctor Vergara Gotelli, si hubiera estado en contra de la sentencia que él firmó, él hubiera hecho un voto singular y no hubiera hecho un fundamento del voto. Pero como el delito no fue perfecto, lo que han hecho estos 4 miembros magistrados del tribunal han cambiado el fallo, pero no han cambiado el desarrollo impecable del fundamento del voto del doctor Vergara Gotelli. No lo han podido cambiar porque, para mi modesta apreciación, el mejor fundamento para que los hechos que son materia de conocimiento del 4º juzgado penal, que abrió instrucción a los marinos que enfrentaron a estos delincuentes terroristas, que ahora, fíjense las paradojas de la vida, ahora expectamos cómo salen libremente y cómo desde el Estado de Derecho queremos castigar de por vida a aquellos que nos libraron de estas hordas criminales que mataron 28.000 personas en el país, que le generaron innumerables daños a la patria. Fíjense la paradoja de la vida. Quiero decir, presidente, ya con relación a los hechos, primero, que nadie ha podido demostrar que la Corte Interamericana que vio este caso haya dicho que el tema del frontón era un caso de lesa humanidad. Es absolutamente falso. No hay que muestren la sentencia de la Corte Interamericana. Lo que ha dicho la Corte Interamericana es que cuando estos terroristas se amotinaron en los 3 penales y sometieron a ese entonces a algunos miembros de la Guardia Republicana y tomaron sus armas y enfrentaron al Estado de Derecho, la reacción del Estado fue desproporcionada. Fue desproporcionada, es lo que ha dicho la Corte Interamericana. Y que por eso esa desproporción debería ser investigada. Y segundo, que como en ese entonces, dentro del ámbito del motín, se declaró zona militar restringida y se les envió al fuero militar, lo que ha dicho la Corte Interamericana es que estos ciudadanos, estos marinos, deben ser investigados en la justicia ordinaria por asesinato. Nunca, y en 2 sentencias el tribunal ha ratificado de que los hechos no calzan primero con el Estatuto de Roma, que establece los delitos de lesa humanidad, y que por ende se les debería investigar en la justicia ordinaria. Eso es lo que está pendiente en el país. Pero lo cuestionable, presidenta, de estos 4 miembros del tribunal es que nosotros, de buena fe, votamos por ellos. No para que voten en función de mis ideas políticas partidarias, ni de los fujimoristas, ni de nadie de los que votamos. Pero con esa autoridad exigimos que ellos tengan una conducta plural. Ese auto tiene un sesgo ideológico.
un sesgo ideológico, una animadversión a nuestras Fuerzas Armadas y Fuerzas Policiales.